Bendito sea el Señor, que Dios me les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta mañana, hoy, 10 de mayo del 2020, domingo por la mañana. Estamos aquí bien contentos de poder estar junto con ustedes de manera virtual para darle la gloria a Dios y esperar que Él nos dirija en todas las cosas, que nos dirija a toda verdad y que podamos expresamente predicar su palabra en esta mañana. Bendito sea el Señor. Le voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor y vamos a estar en el libro de los Hechos. Estamos en la tercera sección de esta serie de exhortaciones en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el título de hoy, el tema de hoy, la iglesia más el Espíritu Santo es lo que Dios quería. Amén. La iglesia más el Espíritu Santo es lo que Dios, lo que el Señor Jesús quería. Amén. ¿Por qué quería darnos el Espíritu Santo? Vamos a ver y lo vamos a entender claramente a través del texto que vamos a estar leyendo en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos 2, 36 al 42. Hechos 2, 36 al 42, que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, ahora te pedimos por medio de tu misericordia que bendiga, Señor, esta palabra que vamos a expresar hoy, que vamos a escudriñar, y que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, y que ese mismo Espíritu Santo, Señor, nos dirija a través de tu palabra, para que hablemos lo que es tuyo y no opiniones, Señor. Solamente lo que es tuyo y no dogmas ni enseñanzas humanas. Que seamos así mismo sanos en la doctrina y sanos en nuestro caminar. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Qué bueno tú eres con nosotros, Señor. Ahora, Padre, dirígenos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos estado hablando. Recuerde que este es el tercer mensaje en Hechos, así que merece que brevemente repasemos lo que estábamos viendo en las primeras dos veces, ¿verdad? Usted recuerde que en el libro de los Hechos, sus primeros capítulos empiezan enfocados en Israel, o sea, en los judíos, porque el evangelio fue presentado primero a los judíos. Amén. Así que al principio usted ve un enfoque dirigido a Israel, que le llamamos el mensaje del reino, el mismo mensaje que el Señor Jesús había comenzado allá en Mateo 5, 6 y 7. Amén. Él primero fue a presentarle la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de reinar con Cristo a su pueblo Israel. ¿Amén? Pero cuando ellos desecharon, ¿verdad? Esta invitación, vamos a decir así, en su mayoría, porque vamos a ver hoy que muchos miles, en este día que vamos a ver, ¿verdad? En esta lectura que vimos, muchos se salvaron. Pero estamos hablando de la nación entera. La intención de Dios era la nación entera. Así que la nación entera no creyó en Cristo. Por lo tanto, Dios empieza a ponerlos al lado, ¿okay? Y empieza a dar lo que no quisieron los judíos, o sea, el evangelio, se lo empieza a dar a aquellos que estaban más lejos, a los que no eran judíos, a los gentiles, amén, como nosotros. Y vemos entonces que una vez ya pasamos al capítulo 8 en adelante, lo que se está hablando es del enfoque de la predicación a las naciones, a los gentiles, amén. Y se expande ese mensaje de la gracia salvadora de Dios. Pero hoy todavía estamos en el terreno
¿verdad? Del libro de Hechos, donde se enfoca en los judíos. ¿Okay? Ahora, la vez pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo acerca de la venida del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, había prometido que iba a enviar un consolador, o sea, un parácletos, un compañero, alguien que la presencia misma de él para que dirigiera a su iglesia. Amén. Por eso es que él decía, vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, ¿ok? Porque él iba a enviar a su Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en los creyentes. Y vimos ese milagro y ese acontecimiento que se desarrolló en los primeros versos del capítulo 2 y lo vimos la semana pasada. Si usted quiere repasarlo, pues vaya, búsquelo allá en el mismo Facebook. Lo puede también encontrar el enlace en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Y allí puede ver en detalle de lo que hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿para qué se necesitaba el Espíritu Santo? Y estuvimos repasando esto la semana pasada. Primero dijimos que es el título de propiedad de Dios. ¿Propiedad de qué? De su iglesia. Amén. Él compró la iglesia con su sangre. Así que el Señor Jesucristo le marca con su espíritu. Esa es la garantía de que usted es hijo de Dios y también de que usted tiene la herencia de la vida eterna garantizada. ¿Okay? También el Espíritu Santo continúa el tremendo trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros. Amén. Para que vayamos siendo santificados cada día más. Nos equipa también para que podamos dar buenos frutos, no frutos carnales, sino frutos espirituales. Nos equipa también para bendecir a nuestros hermanos en Cristo, esto es a través de los dones. Nos capacita para poder dar buen testimonio, amén, para poder hablar bien de nuestro Señor. Nos permite ser dirigidos para tener una nueva vida y una vida diaria que agrade al Señor, amén. Y también, como vamos a ver hoy, nos da poder para poder hablar de Cristo Jesús como hay que hablar de Cristo Jesús. Amén. Así que el Espíritu Santo es esencial para la vida del cristiano. Por eso el Señor cumplió su promesa de darnos el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora bien, nos vamos a estar enfocando, esto va a ver este subtítulo aquí arriba, en las verdades claves que están en este mensaje de Pedro. ¿Ok? El mensaje de Pedro. El mensaje de Pedro vamos a reseñarlo brevemente ahora porque los versos que leímos pues son los que ocurren después que Pedro predicó. ¿Okay? Pero vamos a ir, ¿verdad? Directamente al Evangelio y vamos a buscarlo aquí un momentito, así que le voy a pedir que me acompañe, agrandarlo aquí un poquito para que podamos verlo mejor. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, de esta forma, mire, ¿okay? Habíamos leído el domingo pasado hasta el verso 21. Pero entonces, después que Pedro explica que no es que están borrachos ante el milagro de Pentecostés, él procede entonces al mensaje que él quería predicarle a todos los judíos que estaban escuchando. Y dice de esta forma, el verso 22, léalo conmigo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, o sea, de los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, o sea, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando del Señor Jesús, claro. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está hablando de lo que estaba prometido en los Salmos, acerca de que el santo de Dios, el Señor Jesús, amén, su ungido, no vería corrupción. Como quien dice, no se quedaría en la tumba, su cuerpo no se corrompería. Así que el Señor lo dice claramente aquí. Ustedes lo mataron, le dice a los judíos, pero Dios lo levantó de los muertos. Amén. Y sigue diciendo más adelante:
perdónenme, aquí estamos. Vea, varones hermanos, también se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Esto es lo que acabamos de ver en el Salmo que leímos. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así le explicaba Pedro a los judíos que estaban allí. Y sigue diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, o sea, Dios, a mi Señor, al Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí David lo que está diciendo es, en este salmo, que el Señor Dios Padre le dijo al Señor de David, o sea, el Cristo glorificado, amén, de su propia descendencia y linaje, le dijo, siéntate aquí a mi derecha hasta que yo haya sometido a todos tus enemigos, hablando claramente de la realeza y la divinidad del Señor Jesucristo. Pero miren el verso 36, aquí es que le da el puntillazo. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí, ese fue el primer verso de la primera porción que leemos, ¿verdad? Y vamos entonces a hacer una reseña breve de lo que Pedro predicó. Pedro le está predicando a los judíos, hermano. Pedro le está predicando directamente a los judíos que estaban allí, que estaban, muchos de ellos presentes cuando el Señor había sido enjuiciado y había sido matado por los romanos. Y estoy seguro muchos de ellos quizás estuvieron hasta en aprobación de estas cosas. Así que Pedro los acusa a ellos directamente. ¿Okay? Por eso es que le dice, ustedes lo mataron, dejaron que los inicuos, o sea, que los romanos fueran sus verdugos, pero ustedes eran los que estaban, ustedes eran los autores intelectuales de la muerte de Jesús, es lo que le estaba diciendo. Por eso es que Cristo, les explica Pedro, siendo Dios mismo, no podía quedarse entre los muertos. ¿Por qué? ¿Cómo iba a ser que el que resucitó a otros no iba a resucitar él también? Bendito sea el Señor. Amén. Así que el Señor se iba a levantar de los muertos. Bendito sea el Señor. Como dice en Juan 10. Vamos a buscar aquí en Juan 10. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo dijo, por eso es que me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Amén. Él mismo la pone. O sea, el Señor, vamos a decir así, no fue que nadie lo mató en contra de su voluntad. Él se dejó matar porque estaba dentro del plan de Dios. Él ponía su vida y iba a tomar su vida nuevamente. Amén. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo. En el Salmo 16, que fue el que citó Pedro, decía lo que hablaba claramente de la resurrección, que el santo de Dios no iba a haber corrupción. Amén. Y encima de eso, los mismos apóstoles y Pedro y muchos de los que estaban allí habían sido testigos, por no decir todos ellos habían sido testigos, porque ellos habían visto al Cristo resucitado, hermano. O sea que nadie les podía decir a ellos que no, porque ellos lo habían visto, lo estaban dando testimonio allí mismo. Claro está, hermano, aquí hay que hablar algo bien claro. A veces hay personas que quizá le preguntan a usted, pero ¿cómo tú puedes estar seguro que a ese Dios que tú estás adorando es al Dios que tenemos que adorar? ¿Y por qué no podemos adorar a Alá? ¿Y por qué no adoramos a Buda? Quiere decir, ¿cómo tú sabes que Cristo es el que es y no es Buda? Y es bien sencillo. Hay personas que tratan de buscar y rebuscar y van a cuanta cosa, hay muchos detalles y tratan de buscar los orígenes de las religiones. Mire, hermano, no está ahí, no está ahí. El justo por la fe vivirá. Amén, hermano. Pedro estaba testificándole a todos esos judíos que allí entre él, esos los 120 que estaban en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos mismos habían sido testigos de la resurrección de Cristo, pero era la palabra de ellos contra la palabra de los judíos. En otras palabras, cuando la verdad de Cristo se predica,
el Espíritu Santo se encarga de convencer a la gente que lo que se está predicando es verdad. Pero entonces usted va a ver que queda del que oye la responsabilidad de creerlo o no. Amén, hermano. Bien importante eso. La responsabilidad está en el que escucha la palabra del Señor. Uno tiene que tomar una decisión cuando uno escucha la palabra de Dios. Así que no solamente habían visto ellos que Jesús había resucitado, sino que la venida misma del Espíritu que estaba en ellos en ese mismo tiempo, en ese momento, dándoles poder para testificar, es una prueba de que Jesús vive. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, si no hubiera estado vivo, no hubiera podido cumplir con la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir. Así que era una confirmación de que el que prometió estaba vivo y estaba cumpliendo su promesa. Y también vemos claramente que había otro salmo que también predecía la resurrección, que es el Salmo 110, donde decía, no permitirás, ¿verdad?, que tu santo vea corrupción. Ahora bien, hermano, qué importante entonces es este mensaje que Pedro les está dando a los judíos. Amén. Le está predicando el evangelio, las buenas noticias de salvación. Pero tiene unos elementos diferentes a la predicación que nosotros deberíamos enfocar en este día cuando estamos predicando de Cristo. Y les voy a explicar aquí. ¿Ok? Es bien importante que nosotros veamos aquí que Pedro, ¿ok?, no está predicando el evangelio centrado en la cruz de Cristo, amén, como nosotros predicáramos hoy. O sea, nosotros hoy predicaríamos en sentido resumido, diciendo, mire, el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Amén. ¿Por qué? Porque todos nosotros éramos pecadores, somos pecadores. Si usted no se ha arrepentido de su vida de pecado y usted no ha permitido que Cristo le perdone y le salve, usted está perdido en pecado todavía. Ese es el resumen del evangelio. Ahora, a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, el Señor le da, ¿verdad?, es la bendición de ser hechos hijos de Dios y recibir la herencia de la vida eterna. El enfoque, sin embargo, cuando le predicó a los judíos era diferente. ¿Por qué? Porque él estaba acusando a Israel del crimen que habían hecho. O sea, ellos eran los autores del crimen. Así que a alguien que usted le predica hoy, no le puede decir, tú mataste a Cristo. Porque la persona le puede decir, pues si yo lo maté, tú también. Y es verdad. Pero hermano, vamos a ser sinceros. O sea, esto hace tantas generaciones que no podemos decirle a nadie que él, ni su abuelo, ni su abuelo mataron a Cristo. Que si alguien puede mistificar la cosa y decir, como Cristo murió por los pecadores y tú eres pecador, pues entonces tú fuiste la causa por la cual Cristo muriera. Sí, eso es cierto. Pero una cosa es que Cristo se voluntariara para morir por el pecador y otra cosa es que el pecador matara a Cristo. Amén. Cristo murió no obligado porque el pecador lo obligó por su pecado. Cristo murió voluntariamente. Así que no es correcto decir que alguien de nosotros mató a Cristo. Pero lo que sí es correcto decir es que el Señor Jesucristo murió por todos los pecadores, como decía Pablo, de los cuales él era el primero. Bendito sea el Señor. Así que a los judíos sí le dijo, ustedes fueron los matones que mataron al santo de Dios. Amén. Imagínense cómo estaría el corazón de ellos cuando el mismo Pedro le dijo, ¿saben el Mesías? Que ustedes lo esperan, pues el Mesías vino y ustedes lo mataron. En otras palabras, estarían pensando, ay, ¿qué nos va a pasar ahora? ¿Y qué nos va a pasar ahora? Estarían a lo mejor mirando para el cielo a ver cuándo venía el fin. Amén. Porque imagínense eso. Qué gran desprecio y gran ignorancia había estado en este pueblo. Por eso es que Pedro le está dando una oportunidad más de recibir a Cristo. Este era el plan de Dios. Ellos habían matado a Juan el Bautista, habían matado a Jesús y ahora Dios le estaba dando una oportunidad más. Amén. Así que esa resurrección de Cristo era la señal de Jonás que Cristo mismo había prometido que iba a estar 3 días y 3 noches sepultado y al resucitar iba a demostrar que él era el Mesías prometido. Bendito sea el Señor. Amén. Así que esa es la predicación que le va directamente a los judíos. Entonces, cuando él le dice en el verso 36, el puntillazo, como dice, él le dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las palabras griegas, Kyrion y Christon. ¿Ok?
Y vamos a explicarla bien rapidito ya mismo qué quiere decir Quirión. Esta es la conclusión del argumento de Pedro. Esta predicación de Pedro se tardó 2 minutos, hermanos. ¿Amén? Era directamente al asunto. ¿Amén? Así que él adrede al final, en la última advertencia, él le dice a Cristo, se le refiere como Señor y como Cristo. El título Señor, Quirión, se usaba en el contexto de ese tiempo para referirse a Dios Padre, a Jehová Dios. Amén. Así que Pedro adrede le llama por el mismo nombre que se le llama a Jehová Dios, le llama al Señor Jesús, confirmando aquí la divinidad del Señor, confirmando que el Señor Jesús es Dios mismo. Amén. Y no solamente es Dios, sino que es el ungido de Dios. Amén. Bien importante. Estos dos términos, hermanos, a las personas que no eran judíos habría que explicárselos mucho, pero a los judíos, cuando oían Quirión, lo mismo que Adonai, cuando oían Cristón, lo mismo que Mesaya, ellos oían Adonai, Mesaya, decían, ¡ah! Usó los títulos de Dios el Padre para referirse a Cristo y en nuestro corazón estamos convencidos que es verdad. Y ese era el puntillazo del mensaje de Pedro. Esto fue lo que Pedro estuvo afirmando. Por eso fue que cuando ellos escucharon esto, no empezaron a debatir. Los que creyeron ese día dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En el verso 37 vemos la reacción de ellos. Cuando oyeron lo que Pedro le dijo al final, se compungieron de corazón. Merece que miremos bien esta palabra compungieron, hermano. Catanigesan. Catanigesan. ¿Qué quiere decir catanigesan? Catanigesan es el verbo que se usaba cuando traspasaban a uno, hermano, con una lanza. ¿Ok? Como decimos en Puerto Rico, lo pasaron como un bacalao. Usted conoce ese refrán. Eso es catanigesan. Lo pasaron de un lado a otro, decía eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios, el evangelio, los traspasó de un lado a otro. O sea, a ellos les dio un dolor en el corazón, hermano. O sea, ellos sintieron como que, como el que le da un ataque al corazón, de que habían comprendido tan claro el evangelio por el poder del Espíritu Santo y habían quedado tan al desnudo delante de Dios que se les rajaba el corazón literalmente, hermano. Por eso fue que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, hay solución. Tenemos escapatoria. ¿Qué podemos hacer? Hermano, mire, es cierto que el mensaje se le estaba predicando a los judíos ese día, pero era el evangelio que se le estaba predicando a los judíos. De esta misma forma, hermano, es la reacción que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos pasado por esto. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque nosotros estuvimos allí cuando nos convertimos, nosotros fuimos los protagonistas junto con el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Usted seguramente podrá contar cuando ese día no importaba nada más valía, solamente usted estaba consciente de lo pecador que usted era y de lo bueno que fue el Señor Jesucristo cuando dejó su trono y se atrevió a morir por ti y por mí, que no valíamos nada, que éramos algo inservible. Y encima de eso, amontonando pecado encima de nosotros, ofendiendo al que nos creó. Y Él es tan bueno que nos convence de eso y nos invita a que si creemos en Él y decidimos cambiar nuestra vida, Él lo hace, hermano. Ese es el evangelio. El evangelio no es simpatizar con la Biblia. El evangelio no es simplemente gustarnos, congregarnos con aquellos hermanos que son tan buenas gentes. El evangelio no es escudriñar la literatura que habla de la palabra. El evangelio no es ir a la iglesia a cantar himnos. El evangelio no es tener amigos cristianos. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio tampoco es prosperidad material y riqueza. Ese no es el evangelio.
¿Sabe qué es el evangelio? Que usted se salve, que usted reconozca, tú que me oyes, reconozca que eres pecador y hagas caso de la palabra del Señor y seas salvo. Ese es el evangelio. Eso es lo que es ser creyente, hermano. Eso es lo que quiere decir ser creyente. Que te hayas dejado traspasar el corazón por la palabra del Señor y le creas al Señor como Señor y Salvador. Yo comparo este sentimiento de traspasado el corazón con lo mismo que pasó con el pródigo en la parábola del pródigo. Amén. El hijo pródigo, la parábola de los dos hermanos. El pródigo, cuando regresó y se humilló delante de su padre, él tenía el corazón traspasado. Por eso fue que le dijo: Padre, yo no soy digno de que venga, de que tú me puedas recibir, ni que yo venga a tu casa, pero trátame como uno de tus obreros. O sea, él estaba así, mire cómo lo ilustra, si él no se atrevía ni mirarle la cara al padre, de la vergüenza que le daba el saber y confirmar que era un pecador y era un desobediente, ¿ok? Y era un rebelde. Amén. Y así somos todos, hermanos. Es innegable esa convicción del Espíritu Santo en los corazones que fueron traspasados ese día con el mensaje de Pedro. Ahora bien, mire la pregunta que ellos le presentan. Varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban completamente desesperados, estaban traspasados de corazón. Ellos pensaban, si habían crucificado ellos a su Mesías y él había sido exaltado, el Mesías había sido hecho Señor y Cristo, ¿qué les iba a pasar a ellos? ¿Qué podían y qué debían hacer? Ahora que habían matado a aquel a quien Dios lo exaltó como el más poderoso y con un nombre que es sobre todo nombre. O sea, ¿qué esperanza podían tener ellos? El Señor es tan bueno, hermano, porque el Señor no solamente nos traspasa con su palabra, sino que también nos presenta la solución y la bendición que Él tiene para nosotros. Esta es la misericordia de Dios. Él no tenía que perdonar a nadie, pero todavía hoy Él perdona, hermano. Todavía hoy, amigo que me escuchas, Él perdona. Bendito sea el Señor. Si seguimos leyendo ahí en el verso 38 y 39, dice: Pedro les dijo, cuando ellos preguntaron, arrepentíos. Vamos a seguir leyendo un poco más abajo, pero vamos primero a concentrarnos en arrepentidos, hermano. Es importante que nosotros entendamos las palabras clave de la Biblia. Arrepentíos, la palabra griega metanoésate, mecanoésate, metanoésate. Metano viene de la palabra meta, o sea, transfórmate. Y ésate lo que quiere decir es tu noción. Cambia tu mente, cambia tu meta, cambia tu convicción, es lo que quiere decir. Le podríamos decir, cambia tu perspectiva. Da un vuelto completo a tu vida. Da media vuelta a la dirección de tu vida. Cambia tu forma de pensar y de parecer. Es lo que quiere decir arrepentirse. Arrepentirse no es solamente sentirse triste y sentirse aludido porque te convenciste de que has hecho algo incorrecto. No, esa es la mitad. La otra mitad es decidir no volver a hacerlo. Porque si el Señor Dios creador te está diciendo que eres pecador, pues entonces ¿cómo vas a ser tan pedante y decidir en tu corazón, yo voy a seguir ofendiendo al Señor? No, no. Él es santo y quiere que aquellos que quieren su misericordia decidan cambiar de vida. Fíjate que yo estoy diciendo decidir, no estoy diciendo cambiar de vida, porque es que ninguno de nosotros puede cambiar de vida por sí mismo. Pero sí tenemos que decidir cambiar de vida. Amén. Decidir cambiar de vida. Bendito sea el Señor. Ahora, es un cambio de conducta, pero el énfasis en metanoésate es en la mente o en la perspectiva de la persona, mi hermano. ¿Por qué? Porque estos judíos habían rechazado a Jesús. Ahora tenían que confiar en Él. Tenían que cambiar su actitud. Tenían que tomar una decisión de cambiar su vida. Amén. Así que
Este arrepentimiento, hermano, se menciona en muchísimos lugares. Amén. De la palabra del Señor. Ahí mismo en el libro de Hechos. Vamos, por ejemplo, a Hechos 5:31 y al 8:22 para que usted vea. ¿Okay? Mire cómo dice. A en este contexto de el discurso, otro discurso de Pedro, Pedro decía, a o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y mire la palabra arrepentimiento. Metanoian, o sea, un cambio de actitud, un cambio de intención, un cambio de propósito en la vida, que lo que trae es el perdón de pecados. Son cosas separadas. Primero tienes que arrepentirte para que el Señor te tome la palabra y perdone tus pecados. Amén. Y también si vamos al 8:22, para que usted pueda ver otra referencia más que está aquí mismo en Hechos de los Apóstoles. Amén. Dice, arrepiéntete pues de esta maldad. Esto era Pedro reprendiendo a Simón el mago, que quería comprar con dinero el don del Espíritu Santo, imagínense. Y Pedro le dice, arrepiéntete, metanoeson, pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermano, lo que vemos aquí es que si usted quiere que Cristo le salve, usted tiene que arrepentirse primero. Y esa es la gran maldad de mucha prédica, entre comillas, de hoy día, la prédica contemporánea. Muchas de ellas, ¿sabe qué es lo que carece? Del llamado al arrepentimiento. Pedro no les dijo, pues pórtense bien cada uno. Pedro no les dijo, no te apures que el Señor los perdona porque Él es bueno. No, no, no. Arrepentíos. Arrepentíos. Metanoesate. Cambia tu perspectiva. Reconoce que la vida que llevas es una porquería, en otras palabras. Y pídele a Dios que te perdone y te salve. Es lo que le está diciendo Pedro. Amén. ¿Quién es el que nos convence de que somos pecadores y que tenemos que ser cambiados en nuestra vida? El Espíritu Santo. Allá en Juan 16, 8 al 9 dice, cuando Él venga, dice Jesús, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué los va a convencer de pecado? Porque no creen en mí. Y aquí está el asunto, hermano. El que anda en pecado, el que vive en pecado, el que no se ha arrepentido, es porque no ha creído en Cristo. Y esto es lo que estriba. Para entonces creer en Cristo, el primer paso es arrepentirse. Porque usted no puede seguir haciendo pecado a lo rampante por ahí y decir también que cree en Cristo. Las dos cosas son completamente incompatibles. Por eso es que hay tanta gente que se está quejando de que hay muchos cristianos dándole mal testimonio, hermano. Mire, yo lo dudo grandemente. No dudo, ¿verdad?, que los cristianos seamos imperfectos. Eso lo confirmo según la palabra. Pero este asunto de que hayan personas diciendo que han recibido mucho mal testimonio de cristianos, eso yo lo dudo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que cualquier por ahí alza la boca y abre la boca y dice que es cristiano. Pero esas son personas que no se han arrepentido. ¿Por qué? Porque lo que hacen es vivir una vida de pecado. No se han arrepentido del pecado. No han decidido cambiar de vida del pecado. No le han pedido a Cristo Jesús que le perdone su pecado. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en pecado. Así que hay que arrepentirse del pecado. Hay que dejarse convencer por el Espíritu Santo. Y ese arrepentimiento, entonces, hermano, hago mucho énfasis aquí porque esta es la médula de lo que estamos diciendo. El arrepentimiento, entonces, es cuando tú, desgarrado y puesto en evidencia tu pecado por el Espíritu Santo, tomas la decisión de dejar tu vida de pecado y tirarte a los pies de Cristo para servirle. Bendito sea el Señor. Eso es lo que es el arrepentimiento. Señor. Ay, Señor, yo te he estado ofendiendo toda la vida. Y yo quiero que tú me perdones y me limpies. Yo quiero cambiar de vida. Quiero dejar el pecado.
Dame el poder para hacerlo. Salva mi vida y perdona mi pecado. Esa es la oración del pecador. Por eso es que cuando llamamos a todos a arrepentirse, a convertirse, el primer paso es arrepiéntete de tu pecado. No podemos llamar a alguien al evangelio diciéndole, ven al frente si tienes un vacío. No, el Señor no vino a resolver vacíos. El Señor vino a perdonar pecados y a asegurarse de que todo el mundo tuviera una oportunidad de salvarse. No podemos invitar a la gente al frente y decirle, pasa al frente y repite conmigo. Eso lo hacemos cuando ya le hemos dicho a la persona si viene a arrepentirse de sus pecados o no. Amén. Entonces después lo ayudamos a orar con el Señor. No sin antes haber constatado que han venido a arrepentirse. Tampoco podemos decirle, no te pongas triste por tu pecado porque Cristo te quiere así. No es completamente incorrecto decirle a alguien que no se ponga triste por su pecado. Tenemos que estar tristes por el pecado. Pues claro. Inclusive después de haber venido a Cristo, cuando pecamos, ¿tenemos que ponernos tristes cuando ofendemos al Señor? Pues claro que sí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Amén. Bendito sea el Señor, como leímos allá en Juan 16. Tampoco es correcto que Cristo te quiere así, o sea, que Cristo quiere que te quedes en pecado. Eso es completamente falso. Cristo te ama, pero Cristo te quiere santo, no te quiere pecador. Amén. Por eso es que Él quiere que te arrepientas del pecado para Él transformarte. Bendito sea el Señor. Tampoco podemos llamar a nadie y decir, mira, pasa al frente. O si no quiere, levanta la mano. Los que no quieren ir al infierno. Si yo le pregunto esto al diablo, me dice que él tampoco quiere ir al infierno. Pero no por eso quiere decir que el diablo se quiere convertir a Cristo. Amén. No por eso quiere decir que el diablo se va a arrepentir de ser el diablo. ¿Va entendiendo? Es algo esencial el que cuando a ti se te presenta el evangelio, te es claro que tienes que arrepentirte primero. El llamado es este, podríamos parafrasearlo. Mira, pecador hasta la médula. Arrepiéntete de tu pecado y pídele a Cristo que te perdone y Él te perdonará, te salvará y te regenerará. Y ahí es que empieza la bendición de Dios, hermano. Ahí es que empieza la bendición de Dios. Ahí es que Él te salva. Ahí es que Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Ahí es que entonces Él te da su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Él es tan bueno, hermano, y Él cumple su palabra. Así que después de arrepentirse y ser recibido por el Señor como sus hijos, fíjese que también Pedro les dice, bautícese. ¿Okay? Algunos podrían pensar, mira, ahí lo que está diciendo es que para salvarse hay que arrepentirse y bautizarse. Y yo le digo, si usted solamente leyera el verso 38 de Hechos 2 y no lee más ningún verso de la Biblia, usted se puede convencer de eso y dice que es verdad. Pero por eso es que hay que escudriñar las escrituras, para que usted vea todo el contexto de la escritura y ella explique con sus otros pasajes este pasaje que vemos aquí. De hecho, hay algunas denominaciones que predican que de repente hay que convertirse, o sea, y bautizarse para ser salvo. Y eso no es cierto. Es un error grave, fundamental. ¿Por qué? Y lo decimos, o sea, bautizarse no es un requisito para que tus pecados te sean perdonados. ¿Por qué? Hermano, porque mira, en todo el resto del Nuevo Testamento se especifica claramente que el perdón de pecados está basado solo en la fe. Es solo en la fe. Bendito sea el Señor. Vamos, por ejemplo, para escoger uno, vamos a Gálatas 3, 8 y 9 y Efesios 2, 8 y 9. Vamos allí un momentito. Amén. Solamente para ver esos que vemos ahí, solamente. Gálatas 3, 8 y 9 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En ningún lugar de por aquí habla la fe condicionada con el bautismo. Amén. Porque no es así. ¿Ok? Y vamos a ver entonces qué nos dice en Efesios 2, 8. Amén. Para que usted pueda ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, no dice de la fe y el bautismo. Amén. Es claro. Y podemos podemos estar la noche entera, hermano, el día entero, la semana entera, hablando de estas verdades. ¿De qué? De que es solamente por la fe. Buscamos otra más, ¿verdad? Romanos 11:6. Vamos a buscar en Romanos 11:6. Amén. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está explicando Pablo aquí? Que uno no se salva haciendo obras. O sea, una de las obras que uno podría hacer es bautizarse. Uno no se salva bautizándose, hermano. ¿Okay? Ahora, ¿por qué dice entonces arrepentidos y bautícese? Porque Pedro está explicando que primero hay que arrepentirse y entonces bautizarse. ¿Ok? Recuerde que hay un contexto aquí en Juan el Bautista. Muchos de estos judíos habían oído la predicación de Juan el Bautista. Muchos de ellos quizás se habían bautizado con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo confirmando que el que se bautizaba se había arrepentido de su vida pasada. Amén. Lo único que faltaba en el bautismo de Juan era que no se había revelado en quién íbamos a creer para que nuestros pecados fueran perdonados después de arrepentirnos. Y por eso el evangelio completo es el que tenemos ahora. Amén. La primera revelación era que había que arrepentirse. Amén. El Señor viene a buscar corazones arrepentidos. Lo que dice Pedro es, mire, después que usted se convierta y el Señor le transforme, vaya y bautícese. Amén. Amén. Y está hablando, mira, como que el creyente está arrepentido, salvo, bautizado y lleno del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí, hermano. No está hablando de nada diferente. ¿Ok? Y le está diciendo, sí, porque esa promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para vuestros hijos, Israel, pero también para todos los que están lejos. Y también para los que el Señor, nuestro Dios, llamare. Gloria a Dios, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, hermano, en el nombre de Jesús. Si el Señor te llamó, amén. Pues mira, aquí estamos para la gloria del Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Así que lo que se manda allí en Hechos 2:38, hermano y amigo que me escucha, es que todo el que se arrepiente de su pecado, de su vida de pecado y es salvado por Cristo, se tiene que bautizar en obediencia al Señor. Amén. Eso es todo lo que está explicando ahí. Ahora bien, fíjense entonces que después que uno se arrepiente, amén, recibe el don del Espíritu Santo. Tampoco estamos diciendo que hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. En ningún lugar de la Biblia lo dice. Amén. No es un prerequisito. El requisito es ser hijo de Dios. Y eso es cuando usted se arrepiente y le pide perdón al Señor Jesús. Amén. Y Él le salva. Así que usted recibe el Espíritu Santo en el momento que usted cree. Bendice al Señor. Amén. Y aquí no nos vamos a detener para estar hablando de las transiciones que ocurren en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, algunas personas se refieren a algunos pasajes que están en los primeros 7 capítulos, cuando habían creyentes que ya se habían convertido, pero no habían recibido el Espíritu, o sea, que recibían el Espíritu después, más tarde, bastante más tarde de convertirse, como eran los 120 que estaban en el aposento. Pero hermano, es que tenía que comenzar por algún lugar. Ahora, después que ya el Espíritu Santo vino sobre aquellos creyentes, los otros creyentes, cuando se convertían, se arrepentían de su pecado, recibían el Espíritu Santo. Eso lo vimos confirmado en el capítulo 10, cuando Cornelio y toda su familia creyeron al Evangelio y recibieron el Espíritu Santo ese mismo día. Amén. Así que eso también es la confirmación de que el arrepentimiento, Cristo lo ha recibido, ha perdonado el pecado y te ha sellado, te ha puesto el título de propiedad que se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que hay una parte bien importante, hermano, que tenemos que reconocer aquí también. Cuando usted se convierte, hay 2 lados en esa acción. Cuando usted se salva, hay 2 lados. La parte que te toca a ti, el lado humano, es arrepentirte. Es reconocer tu pecado y decidir cambiar tu vida. Y hay un lado que le toca a Dios. Ese lado se le conoce como la elección. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es lo que hemos visto por allá en Romanos 8, 28 al 30. Vamos a leerlo un momentito, hermano. Romanos 8, 28 al 30. Bendito sea el Señor.
Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados. La palabra cleto, de donde viene eclecto, de donde viene la palabra iglesia, eclesia, eclectos. Los eclectos son los llamados, hermanos. Los llamados. ¿Llamados a qué? ¿Ah? Llamados a arrepentirse, hermano. Los llamados a arrepentirse. Y sigue diciendo, porque a los que antes conoció, los predestinó. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinó es la palabra prorizo. Prorizo como que dice, les preparó un plan de antemano. No quiere decir aquí que el Señor escogió a unos sí y a otros no. Son llamados. ¿A quién el Señor le está esperando que atiendan su llamado? A todo el mundo, hermano. Él no retarda su promesa, dice Pedro, según aquellos la tienen por tardanza, o sea, su segunda venida, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoesate. Por lo tanto, el Señor llama a todos. Esa es la susodicha elección. Mira, hermano, hay gente que se complica la vida con esto y forman un debate y se van casi hasta las manos por estas cosas. Debates teológicos sin fin. Hermano, el contexto de la elección, no podemos poner un significado más allá de lo que está. Mire, si usted está hoy escuchando este mensaje, usted es elegido. Eso no quiere decir que es que usted pertenece a un grupo selecto de seres humanos, no. Usted pertenece a la humanidad. Si usted está vivo, usted es de los elegidos. Dios le eligió para que usted hoy escuchara el evangelio. Ahora, si usted no se arrepiente, entonces que el Señor le haya elegido para que usted escuche el evangelio hoy no le sirve de nada, como le pasa a la humanidad entera. Y queremos resumir esta parte porque es bien importante. Así que lo que hemos estado diciendo antes es esto, ¿no? El pecador reconoce su pecado convencido por el Espíritu Santo y decide arrepentirse. Esa es la metanoesate. Eso es una decisión libre o es un albedrío libre. Esto es lo que llamamos libre albedrío. Cuando alguien escucha el evangelio y el Espíritu Santo le convence de la verdad, de que hay que arrepentirse, cambiar de vida, pedirle al Señor que perdone tu pecado. Amén. Si decides o no, es tu decisión. El Señor no decide por ti. El Señor no decide por ti. El Señor te convence de lo que tú eres y te convence de que tienes que arrepentirte. Pero la decisión final es tuya. Vuelvo y digo, la decisión final es tuya. ¿Ok? Ahora, la obra del Espíritu Santo es convencer al pecador de pecado. Y esto es lo que la Biblia le llama la elección, cuando el Señor te convence de pecado. Esta es la palabra que se traduce llamare aquí en el verso 39. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora bien, fíjese cómo estaba pasando ese día. Habían miles de personas, el Señor estaba llamándolos a todos ese día, escuchando la palabra del Señor, amén, a todos. El Señor estaba llamando a todos. Y el Señor había convencido a todos de pecado. Amén. El Señor había convencido a todos de pecado. Y el Señor entonces te hace un llamado. El llamado es, en otras palabras, la palabra griega que está detrás de llamare es proskalesetai. Amén. Y vamos a verlo aquí, ¿verdad? Para que usted pueda ver esa porción. Para cuantos el Señor llamare, proskalesetai. ¿Qué es lo que quiere decir proskalesetai? Cuando el Señor te llama hacia Él. Cuando el Señor te llama hacia Él. Amén. Qué lindo eso. El Señor te convence de pecado por medio de su Espíritu Santo. Y te pide que tomes una decisión. Que contestes la invitación, la elección que Él te está haciendo. El proskalesetai del Señor, que Él te dice, ven, ven, ven.
ven a mí, arrepiéntete de tu pecado para que yo te salve. Ven a mí, proscalesetai, metanoesate y proscalesetai. Te está diciendo el Señor. Pero la decisión es de quién? La decisión es tuya. La decisión es tuya. Gloria a Dios si hoy tú estás decidiendo convertirte a Cristo Jesús. Amén. Esa es la parte esencial del Evangelio. Y seguimos resumiendo esta porción, hermano. Verso 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué les decía esto? Ahí estaba Pedro, ya había terminado su mensaje. Pero le seguía, después de decirle, arrepentíos, ¿ok? De tu pecado, le seguía exhortando, le estaba dando unos consejos, algo práctico que ellos tenían que hacer. Y Lucas, cuando escribió Hechos, no describió qué cosas le estaba testificando y exhortando, pero sí reseñó la parte donde les dice, sed salvos de esta perversa generación. Bendito sea el Señor. Amén. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Por qué está diciendo estas palabras aquí? ¿Ok? Ahora bien, esas palabras de perversa generación, perversa es aquella generación, o sea, aquella gente. La generación se refiere a todos los hombres que estaban vivos en ese momento, ¿verdad? Y se refiere más bien a los que estaban en Jerusalén allí. Ese era el contexto, ¿verdad? Era una generación perversa. De hecho, el Señor Jesús le llamó la generación adúltera y perversa demanda señal, pero solamente se les va a dar la señal del profeta Jonás. Así que el Señor estaba hablando de todos esos moradores de aquella comarca cuyo corazón era duro y aún el Señor llamándoles, ellos no hacían caso a su llamado. Amén. Entonces, ¿por qué les manda a Pedro entonces a salir de esa perversa generación? La generación torcida y perversa eran evidentemente los líderes religiosos de ese tiempo, hermano. Los mismos líderes que eran los que enseñaban los aspectos de la ley de Dios y los aspectos de supuestamente conocer a Dios a todo el pueblo. Ahí estaban los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los que eran los primeros que deberían haber creído en Cristo, los primeros que debieron haber respondido al llamado de Cristo, pero sin embargo fueron los primeros que rechazaron el evangelio. De esa generación es que Pedro les dice a estos nuevos creyentes que estaban ahí, Pedro les da el primer consejo. Le dice, mire, sed salvo, o sea, záfese de esta perversa generación. Salga de entre esta gente de tinieblas. No se deje convencer por sus enseñanzas torcidas y por toda la porquería que sale por su boca. Sálvese, crea al evangelio, créale al Dios verdadero, al que le está tocando su corazón hoy. Arrepiéntete de tu pecado y sálvate por medio del poder de Dios en este día. Les estaba diciendo Pedro, en esta mañana, porque era temprano, eran las 9 de la mañana, hermano. Así que le estaba diciendo eso. Eso es un consejo, hermano, que también a nosotros nos cae muy bien. Pero antes de ir a la porción nuestra, fíjese lo difícil que hubiera sido para los judíos esta decisión de salirse de entre la generación suya, porque la generación suya era toda su cultura. ¿Okay? Era bien difícil para un judío salirse de su cultura. Pero lo que le estaba diciendo aquí Pedro es una gran verdad, que aún en los tiempos hoy, aún entre los países, vamos a decir así, cristianizados, o las culturas cristianizadas o cristianizadas, ¿verdad? De hoy día, es preciso que entendamos que nosotros los cristianos, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted tiene que salir de la esfera de influencia de su familia. ¿Ok? Su vida no puede ser la misma. Usted vive entre su familia. Usted no va a abandonar su familia cuando usted se convierte. Pero usted no puede dejar que los preceptos, la enseñanza, la cultura y las convicciones de su familia que no es convertida sean los que dominen sobre su vida.
Pedro les estaba diciendo, ustedes van a ser judíos, pero ahora ustedes son cristianos. Sí, no dejan de ser judíos, pero son cristianos. Nosotros no dejamos de ser puertorriqueños, pero no es allá a puertorriqueños que nos llama el Señor, nos llama a ser cristianos. Amén. Siempre vamos a retener alguna semblanza de nuestra cultura, pero tenemos que ser sabios y retener aquellas cosas que agradan a Dios y desechar, no guardar para después, desechar aquellas que el Señor no le agradan. Amén. Así que tenían que librarse de aquella gente perversa, o sea, de los falsos maestros, para uno ser salvo. Y esto es bien importante, hermano. No podemos pretender escuchar el evangelio un día y al otro día escuchar tonterías que se nos hablan por ahí. No podemos escuchar el evangelio hoy y ahorita a las 3 de la tarde ya estamos escuchando otras sandeces y tonterías y falsedades y oyendo falsos maestros y falsas doctrinas y oyendo aquellas cosas que nos gusta escuchar porque apelan a la carne y a la tontería, a la idiotez que muchas veces está en nuestra mente cuando le damos lugar a la carne. Si usted encuentra que si usted es cristiano, usted se convirtió a Cristo, usted se arrepintió de su pecado, pero todavía anda por ahí que no ha crecido y anda siempre ambivalente y anda de doble ánimo y la fe suya flaquea, muchas veces ¿sabe por qué es? Porque usted anda tratando de agradar a muchos pecadores, incluyendo a su familia, incluyendo quizás al pecado que usted le gusta hacer. Amén. Así que no nos engañemos a nosotros mismos. Si usted le da su corazón a Cristo completo, Él le transforma y pone su Espíritu Santo en su corazón. Bendito sea el Señor, para que usted pueda vivir una vida de agrado al Señor. Bendito sea el Señor. Así que es bien importante que lo que usted dijo ese día, que usted se convirtió, usted persiste en ello. Y el Señor, con su Santo Espíritu, le va a ayudar día tras día. Cerrando ya lo que estamos diciendo, los versos 41 al 42 dicen de esta forma. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ese mismo día, hermano. ¿Usted sabe dónde se bautizaron? Allí mismo en las escalinatas que subían al templo estaban los baños rituales donde los judíos se lavaban después que habían venido de todas esas jornadas subiendo todas aquellas escaleras llenas de polvo y de tierra. Ellos se bañaban y se lavaban y de ahí subían al templo. Pues allí mismo se bautizaron, hermano. Imagina eso, qué clase de fiesta de Dios ese día. Amén. No había que entrar al templo para celebrar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo Dios vino a habitar al corazón de aquellos que creyeron en Él ese día. De aquellos que se arrepintieron e hicieron caso del llamado del Señor ese día. Bendito sea el Señor. Dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, mire lo clave aquí. Usted recuerda que yo dije que todos los que estaban escuchando el evangelio eran llamados. Amén. Todos eran llamados. Todos eran llamados. Pero ese día recibieron su palabra unos cuantos. Los que recibieron su palabra. No todos recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra. Y fueron como 3,000. Quiere decir que allí había muchos más de 3,000. Pero los que recibieron su palabra fueron 3,000. Y eso nos ilustra lo que pasa cuando se predica el evangelio. Amén. Todos son llamados, pero si los llamados no deciden por Cristo, entonces los escogidos, o sea, los que decidieron por Cristo, amén, son pocos. En otras palabras, el que decide si eres escogido o no, eres tú mismo. Amén. El Señor ya te hizo el llamado. Amén. Solamente necesita que tú hagas caso al llamado de salvación de Cristo Jesús. Amén. Muchos escucharon, todos escucharon, por así decirlo, pero no todos creyeron. Y esos que creyeron solicitaron que se les bautizase ese mismo día. Y para que usted vea el crecimiento del evangelio en ese tiempo. Hasta ese momento, hermano, habían 120 cristianos en Jerusalén, que eran los que estaban en el aposento alto esperando que Cristo les bendijera con la promesa del Espíritu Santo. Al terminar ese día, habían 3,120, por ahí más o menos. Amén. Bendito sea el Señor. Pero ya para el capítulo 8, este es el capítulo 2, ¿verdad? Pero ya para el capítulo 8, amén, cuando se nos narra la muerte de Esteban,
se nos dice que habían posiblemente, ¿verdad? Era un estimado, ¿verdad?, conservador, que ya para ese capítulo 8, no es que lo dice allí directamente, pero se entiende, ¿verdad?, por las referencias históricas, las referencias bíblicas, que se estima habían en Jerusalén 20,000 cristianos. O sea, habrían pasado quizás escasos año y medio, 2, y habían 20,000 cristianos allí, cuando 2 años antes habían 120. Ese es el poder de Dios. Ahora, 20,000, ¿era la totalidad de la población? No, ni por mucho, hermano. Porque muchos son los llamados, pero pocos los que deciden hacer caso del llamado, pocos los escogidos. Bendito sea el Señor. Ahora bien importante entonces, hermano, ¿verdad? Y yo quiero resumir con esto al final. Este es el llamado que yo te hago hoy, en el nombre de Jesús, de parte del Señor. El mismo que hizo Pedro. Si escuchaste el mensaje de Dios hoy, amén, el Señor te llama a arrepentirte. El Señor, vuelvo y digo, te llama a arrepentirte. ¿Qué es arrepentirte? Decidir dejar la vida de pecado. Tú no lo puedes hacer con tu poder. Pero el Señor ha prometido que cuando tú lo decides, Él se encarga de darte una nueva vida para que no vivas esclavizado al pecado. Él lo que necesita de ti es la decisión, es creer en Él. Y que Él, como Dios y Señor, te ha dicho por su Espíritu Santo que eres pecador. Tienes que decidir ahora si vas a hacer caso a su llamado de salvación. El Señor te está llamando. El Señor quiere que te salves y el Señor quiere que le sirvas. Oramos. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta mañana por esta bendición grande de predicar tu palabra. Te pido, Señor, ahora que los que hayan escuchado este mensaje y no hayan sido salvos antes, que hoy sea el día de salvación. Que hoy, Señor, hagan caso al llamado que tú les haces por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo les está convenciendo en este momento. Y que sean salvos de esta generación perversa que estamos viviendo hoy, de esta generación de tanta contradicción y de tanto pecado y de tanto cinismo y de tanta soberbia que hay en estos tiempos en nuestros alrededores. Te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo esté tocando las vidas ahora. Gracias te damos, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Te damos gracias por habernos iluminado con tu palabra. Te pedimos ahora tu bendición también, Señor, por todo lo que escucharon este mensaje. Glorifícate, Señor, en sus vidas y gracias nuevamente por el privilegio de predicar tu palabra. Te doy gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos y amigos, gracias al Señor nos ha traído hasta aquí, ¿verdad?, en su palabra. La semana que viene continuamos en esta serie, en los versos 43 al 47 y por ahí seguimos hacia adelante. No se pierda, ¿verdad?, esa exhortación. Y le exhorto a que se quede conectado con Iglesia Bíblica Bautista a través de la semana. Amén. Martes, jueves, amén. Y nuevamente el domingo que viene. Bendito sea el Señor. Y en este día también queremos desearle muchas felicidades a las madres en su día, en el día que se conmemora, pero el Día de las Madres son todos los días, al igual que el Día de los Padres es todos los días. La Biblia nos manda a honrar a nuestros padres todos los días. Amén. Todos los días. Así que muchas bendiciones para las madres y cuando lleguemos allá en junio, mucho para los padres ya anticipadas. Y les dejo entonces con esta alabanza y será entonces hasta la próxima. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz.
Tendrás ropa blanca al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es su corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es su corazón más blanco que la nieve. Eres limpio